Bueno, en este video es para hacerles algunas recomendaciones de los ejercicios que faltan del práctico de momento de inercia, que son el 5, el 9 y el 10. Esos los van a tener que resolver solos, porque es una manera, bueno, de probar el 10, ¿no es cierto? El último, ahí, ¿no es cierto?, se ve si han entendido, ¿no es cierto?, todo. El 10 es que tienen que hallar el momento de inercia total, dice, y la ubicación del baricentro de esta sección. Tienen todas las dimensiones y ustedes elegirán cómo resolverlo. Eso lo hacen solo, es sencillo, vamos a decir, tienen que sacar muchas cuentas, pero la sección es sencilla, así que depende de cada uno cómo lo resuelve. Eso es la recomendación para el 10. Ahora, para el 5, que dice hallar las fórmulas de momento de inercia baricéntrico para las siguientes secciones: rectangular, triangular y circular. Bueno, eso es un ejercicio teórico que es conveniente que ustedes lo hagan. Eso lo tendrán que saber manejar ustedes ante la duda. Eso figura en los libros. Por ejemplo, si quieren hallar el momento de inercia con respecto a un eje baricéntrico, es decir, un eje así, X, por ejemplo, de un rectángulo de base B y altura H, bueno, tienen que obtenerlo, es decir, tienen que calcular esta integral, ¿no es cierto? Es decir, si considero esta franja de ancho B y altura diferencial I, ¿no es cierto?, el momento de inercia con respecto a un eje que pasa por la base, en la integral, es decir, la suma, ¿no es cierto?, de todas las franjitas entre 0 y H de B por I cuadrado por diferencial I. Es decir, B es el ancho, ¿no es cierto?, de la franjita, y después diferencial I es la altura, ¿no es cierto?, de la franjita, y I cuadrado es la distancia al cuadrado que hay desde cada una a la base, elevada al cuadrado, la distancia elevada al cuadrado, es decir, desde el baricentro a la base es una distancia I, eso es I. Entonces, como es la distancia al cuadrado, me queda así. Si resuelvo esa integral, entonces el momento de inercia con respecto a un eje que pasa por la base toma este valor. Y después, bueno, tengo que hacer que el momento de inercia si yo aplico Steiner con respecto a un eje que pasa por la base es igual al momento de inercia propio con respecto a un eje baricéntrico, es decir, que pasa por el baricentro, más el área por la distancia entre los dos ejes elevada al cuadrado. Entonces despejo esto y me queda que es el momento de inercia respecto a la base menos A por la distancia al cuadrado, y llegan a la formulita B por H cubo sobre 2. Bueno, lo mismo tienen que hacer con las otras dos secciones que pide, que son un triángulo y una sección circular.
Después, del 9. En el 9, en el ejercicio 9 dice, para la sección mostrada, es decir, esta, dice calcular la función S de I que da como resultado el momento estático, es decir, momento de primer orden, de la sección que se ubica por sobre la fibra I considerada. Entonces, en cada una de estas secciones yo tengo que hallar el momento estático de la sección que pasa por encima de la fibra I considerada. En este caso, esta es la fibra I, en este caso, esta es la fibra I y en este caso, esta es la fibra I. Bueno, ustedes tienen las dimensiones y es para comparar, el objetivo de este ejercicio es comparar los valores. Entonces tienen que considerar, por ejemplo, en este, el área, ¿no es cierto?, de esta sección sería esto por esto, es decir, 4E, que es el ancho, por I, ¿no es cierto? Y el momento estático es el área por la distancia al baricentro de toda la sección, ¿no es cierto? Entonces, si la altura de esta sección es 10E, entonces el baricentro, como es totalmente simétrico, está a 5E. Entonces la distancia del baricentro de esta sección al baricentro de la sección total es esta, que sería 5E menos I sobre 2. Es decir, es todo esto menos este pedacito, que es I sobre 2. Bueno, entonces tengo que buscar acomodar, ¿no es cierto?, la función, es decir, el momento estático de esta sección con respecto a este eje X baricéntrico es 4E por I por la distancia, que es 5E menos I sobre 2. Ese sería el momento estático, en este caso, de esta sección. Ahora, en ¿no es cierto?, ya se complica más. Lo que podrían hacer es considerar, siempre tienen que hallar el momento estático respecto del eje X. Entonces, a la sección esta que esté sombreada la pueden considerar como este rectángulo menos este otro. Entonces consideran el momento estático del rectángulo más grande respecto del eje X baricéntrico menos el momento estático de esto respecto del eje baricéntrico. Y tienen que acomodar la expresión y dejar, ¿no es cierto?, entonces la función S de I. Lo mismo acá, ¿no es cierto?, consideran este área menos este y hallan el momento estático de eso. Bueno, eso es un trabajo que a ustedes les sirve, que lo tendrán que hacer solo. Entonces, el ejercicio 5, el 9, el 5, el 9 y el 10, los tienen que resolver ustedes solitos y cualquier cosa consultar.